Bien, llegó el momento. Si usted preguntará a usted, ¿momento de qué? Momento de ponerse en pie y andar. ¿Por qué decimos esto? Estamos estudiando Efesios y hay muchas maneras de dividir la carta, ¿no? La más general es dividir la carta a la mitad en los primeros 3 capítulos, diciendo cuál es nuestra posición en Cristo, y la segunda parte cuál es lo que el Señor demanda de nosotros, lo que debemos, nuestra práctica. Pero vimos una división que también considera, esta división natural, pero agrega una tercera, pero este autor lo ponía en verbo, ¿no? Y tiene un comentario, no un comentario muy profundo, pero sí un estudio del libro de Efesios, y él habla y nos desafía a sentarnos, a andar y estar firmes, ¿no? Sentarnos, andar y estar firmes. Tomando el último capítulo de Efesios, cuando dice vestidos de toda la armadura de Dios y estar firmes ahí y resistir. Pero lo interesante que nos desafía es, antes de andar y hacer, a sentarnos. Que es normalmente lo contrario a nuestra naturaleza, que nos empuja a hacer cuando se trata de lo que el Señor nos pide, nos demanda o nos exhorta en las Escrituras y nos dice, y nosotros nos desafiamos a nosotros mismos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Muchas veces he escuchado, ¿no?, estas palabras, bueno, dígame qué es lo que yo tengo que hacer, que yo lo hago, no hay ningún problema. Pero sin duda, Pablo escribe esta carta a los hermanos en Éfeso, y dijimos que probablemente podría ser una carta circular, pues no está tratando algo particular allí con los hermanos en Éfeso, pero que ha escrito esta carta con el propósito de establecer o fundar una identidad en los creyentes que están leyendo esta carta, que están escuchando esta carta, y a nosotros en el día de hoy. Y esa identidad, dijimos que no se trataba tanto no se trata de una religión, que tampoco se trata de simplemente un credo, una fe, sino que nuestra identidad está en Cristo. Y hacemos un breve repaso antes de entrar en esta segunda parte que tenemos en esta carta, porque ya vimos que de alguna manera en el primer capítulo tiene mucha relación con lo que vamos a ver hoy en estos primeros versículos del capítulo 4, porque al principio de la carta, en el capítulo 1, Pablo nos estaba diciendo que no se trata tanto de lo que tenemos en Cristo, porque ahí vemos todas las bendiciones que tenemos en Dios, ¿verdad? En el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, que somos elegidos, que somos escogidos, ¿no?, que tenemos redención, tenemos perdón, que somos sellados por el Espíritu Santo, tantas verdades que muchas veces nuestra tendencia es aún incluso en nuestra falsa humildad, enorgullecernos de lo que yo tengo en Cristo. Pero dijimos que no se trata tanto de lo que tenemos, porque sí tenemos estas cosas, sino de lo que somos en Él. Y hablamos de identidad. Y hablamos de cómo recordar y no olvidar quiénes somos en Cristo. No somos adoptados hijos suyos. Nos va a ayudar precisamente a despojarnos de esta idea de lo que yo tengo que hacer. Por eso la invitación primaria de esta carta es a sentarnos, porque nos dice ahí el capítulo 1 y especialmente el capítulo 2 que Él nos ha sentado, ¿no? Nos sentó junto con Él. Entonces, que no se trata tanto de lo que tenemos, sino de lo que somos en Él. Pero también vimos la segunda parte del capítulo 1 que no se trata tanto de saber de Él, del conocimiento intelectual que yo puedo adquirir acerca de Dios, sino de conocerle. ¿Se acuerdan la oración de Pablo? Oro para que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento, no para que recibamos algo nuevo, sino para que podamos ser conscientes de lo que ya tenemos y somos en Cristo. Por lo tanto, ahí está hablando Pablo acerca de la importancia de una relación con nuestro Dios. Porque es cuando tenemos una relación, cuando conocemos a otra persona, ¿verdad? Podemos saber infinidad de cosas de alguien, pero no llegamos a conocer realmente a otra persona hasta que no tenemos intimidad con él. Un tiempo a solas, cotidiano, continuo. Así mismo con nuestro Señor. Abrimos el capítulo 2 y dijimos que no se trataba tanto de nuestro pasado, que dice ahí la Escritura, que antes estábamos muertos en delitos y pecados. Más Dios, pero Dios, que es
Dice ahí el verso 4, que es rico en misericordia y su gran amor con que nos amó. Ahora en nuestro presente, esto nos ayuda a enfocarnos en nuestra vida, porque muchas veces luchamos con quedarnos en el pasado, en las heridas que el pecado dejó en nuestra vida, identificarnos con ello, ¿no? Con lo que yo fui, ¿no? Aunque decimos yo fui o yo era, el traerlo al presente continuamente está manifestando que aún sigo forjando mi identidad en aquellas cosas que fueron aún incluso antes de Cristo. Permiso. Pero esto nos ayuda a enfocarnos, nuestro enfoque en nuestra vida, ¿no? No se trata tanto de nuestro pasado, sino de nuestro presente. Y la segunda parte del capítulo 2, cuando Dios nos habla por medio de Pablo aquí, cuando nos dice que no importa ahora si somos judíos, o no importa de dónde venimos y estábamos lejanos, Dios ha hecho ahora no una reforma, sino que ahora es una nueva humanidad. En Cristo hay una nueva humanidad. No somos mejores, no es una mejor humanidad, que es lo que intenta el mundo. Y aún incluso la Iglesia ha hecho esfuerzos inicuos, que no tienen ningún... pueden tener algún resultado, pero que no tienen ningún efecto en lo que realmente Dios quiere de nosotros. Simplemente la Iglesia, a través de la historia, no solamente ahora, sino que estuvimos estudiando historia los miércoles hace tiempo, y vimos cómo la Iglesia intentó forjar una cultura, una sociedad, un imperio, ¿no? Y la Iglesia no es eso. El plan de Dios es crear una nueva humanidad, y aquí nos habla de la importancia de la transformación en nuestra vida. El capítulo 3 vimos que no se trataba tanto de mi plan, sino de su plan. ¿Y cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el último plan de Dios para la humanidad? Dios escogió en el pasado al pueblo de Israel. Antes del pueblo de Israel escogió a Noé. Le dijo, Noé, tú vas a ser quien comenzamos, con quién vamos a comenzar de cero. Pero ahora Dios trata con toda la humanidad por medio de ¿quién? De Jesucristo, ¿no? Y por medio de Cristo Él establece ahora un solo pueblo, una sola forma de relación con la humanidad, que ya no hay de diferencias de pueblos, de origen, de raza, no importa. Dios trata con todos por medio de la Iglesia. Ese es el último plan, el plan definitivo, y no el plan B de Dios. La Iglesia nunca fue el plan B de Dios. Algunos piensan que sí. Siempre lo vemos que lo dice Efesios 1, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, este es el plan de Dios. Pero muchas veces nosotros luchamos con establecer nuestro plan, aún desde la Iglesia, establecer nuestro plan. Y por último, lo que vimos la semana pasada, que no se trata tanto, porque dijimos, ok, ¿cómo lleva adelante Dios este plan? Si ese es su plan, si es la Iglesia, ¿cómo lo hace? Bueno, no lo hace en mi fuerza, no lo hacemos con nuestros méritos, sino con su poder. ¿Y dónde radica su poder? Dijimos allí, en su amor, ¿no? Con ese amor que como dice allí, que podamos ser conscientes y capaces de comprender con todos los santos cuál es la profundidad, esto que excede todo conocimiento, que es el amor de Cristo. Ahora, teniendo en mente todo esto, ok, ya estamos listos, estamos así, bueno, en sus marcas listos, fuera, para comenzar a correr, para comenzar a andar, y es precisamente lo que dice Pablo. Vaya conmigo, Efesios 4, vamos a ver hoy, esta mañana, estudiar los primeros 3 versículos, solo los primeros 3 versículos de este capítulo 4 de Efesios, y dice así Pablo allí en Efesios, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Aquí dijimos que esta carta nos desafía primero a sentarnos, no a salir corriendo, sino que a sentarnos, comprender lo que somos en Cristo, dónde está nuestra identidad, que hemos sido sentados con Cristo en gloria. Amén. Allí tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Hay algo que nos haga falta? Nada.
recién comprendiendo todo esto. Porque, como dice un escritor, ¿no? Que aunque la vida cristiana comienza con el sentar, siempre le sigue el andar, pero si nos hemos sentado bien y firmemente y hemos ganado fuerzas en el descanso, es entonces cuando realmente comenzamos a andar, ¿no? Y el sentarse describe esta nueva posición con Cristo en los lugares celestiales, y el andar es la expresión práctica aquí en la tierra de ese lugar que ya tenemos y ocupamos en los cielos. Sin duda nuestra tendencia es a ponernos a hacer, y no hemos ocupado a través de las historias de nuestra propia iglesia, de nuestras propias vidas, en intentar hacer, y nos ha resultado, y muchas de esas cosas nos han resultado, pero no debemos olvidar que nada de lo que hacemos para que tenga fruto, que es lo que estuvimos viendo este último miércoles, ¿no? Que estamos hablando acerca de lo que significa ser un discípulo del Señor. Cuando el Señor dice, separado de mí, Juan 15, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Entonces, por eso es necesario llegar aquí, pasando por toda esta idea de comprender quiénes somos en Cristo y de estar descansando en eso. Porque cuando uno se sienta, ¿uno qué hace? Descansa, de alguna manera, está descansando allí. ¿Y en dónde radica nuestro descanso? En la obra completa de Cristo a nuestro favor. Y eso quita de nosotros, no toda, porque esto es una lucha constante, diaria, y lo vamos a ver al final cuando lleguemos, ¿no? Ahora resistir, ¿no? Estad firme, porque la lucha no es contra sangre y carne, dice ahí, sino que es una lucha espiritual, que batalla en nuestro corazón, de querer hacer a nuestra manera, en nuestro plan, con nuestra fuerza, con nuestros méritos. Entonces, Pablo comienza ahora aquí con el desafío de comenzar a andar. Pero es interesante que cuáles son las primeras cosas que dice respecto a esto. Porque nuestra tendencia como seres humanos, no solamente como cristianos, es que si tenemos que comenzar a hacer algo, normalmente hacer algo para mejor, entonces empezamos a cambiamos hábitos. Por ejemplo, si vamos al médico, el médico nos dice, bueno, ¿sabes qué? Los análisis aquí de colesterol, en fin, un montón de cosas están mal. Tienes que cambiar ¿qué cosa? Tus hábitos alimenticios, no empezar a hacer ejercicio, y eso es bueno, y claro que es bueno. Lo necesitamos, sin duda. Ahora, seamos honestos, ¿cuántos de nosotros hemos luchado con esto? Y empezamos a hacer, ¿cuánto nos dura eso? Algunos duran tiempo, después volvemos y vamos otra vez al médico, otra vez los análisis malos, volvemos otra vez. Esto ayuda a todas estas cosas cuando comprendemos la importancia de qué cosa. Primero, llevándolo en el campo de nuestro cuerpo. Cuando comprendemos la importancia de nuestra salud, que tenemos que estar bien no solo para nosotros, sino para aquellos que están a nuestro lado, en fin. Cuando viene un cambio no solamente de conducta, ¿no? Sino que cuando la conducta cambia por comprender primero valores, principios que tienen que ver con nuestro ser interior. De la misma manera, podríamos pensar que cuando Pablo va a comenzar respecto al andar, y lo va a decir más adelante, ¿no? Lo va a decir, por ejemplo, capítulo 4, verso 25, ahí va a comenzar Pablo a decir, mire, escuchemos lo que dice aquí, por lo cual, desechando mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, y comienza a decir, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y comienza a hablar, ¿no? Capítulo 5, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué? Verso 3, fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, ni palabras deshonestas, ni necedades. Más adelante dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, no siendo insensatos, sino entendidos. Y comienza después, bueno, en el matrimonio, háganlo así, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios, las casadas estos, los esposos estos. Después más adelante acerca de los hijos, habla también de si usted es jefe, haga esto, si usted es empleado, puede hacer esto. Lo que tenemos que hacer. Y quizá algunos de nosotros podríamos pensar, bueno, ¿por qué no empezó Pablo aquí? Ya nos dice lo que tenemos que hacer y lo hacemos. Pero antes de eso Pablo se detiene y hace un ruego.
Acá no tenemos, en estos 3 versículos, no tenemos ningún imperativo. No hay ningún verbo que esté en imperativo. No está diciendo yo os ordeno. Al contrario, si vamos al texto. Pablo apela a su, no necesariamente a su condición. Recordemos que Pablo está escribiendo desde la cárcel. Y ya lo había dicho en el capítulo 3, ¿no? Yo, por esta causa, Pablo, prisionero de Cristo. Pero ahora dice yo, prisionero en el Señor, ¿no? Hablando de esta, precisamente, quizás resumiendo todo lo que está diciendo el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, ¿no? Que es esta idea que se repite constantemente en los primeros 3 capítulos de en Cristo, lo que somos en Él, de nuestra posición. Y Pablo dice, yo preso en el Señor, os ruego. Pablo no les ordena, sino más bien hace un llamado. Y es interesante porque en el mismo texto hay 3 palabras que podríamos ocupar para esta idea. El ruego de Pablo, que es paracaleo, pero más adelante, ¿no?, ocupa la palabra ahí vocación, y más adelante llamamiento, llamados, que podemos relacionar con la misma idea. Pablo está haciendo un desafío. Pablo está dándonos a nosotros ahora la oportunidad de ser conscientes de quiénes somos en Cristo y lo que debería despertar ahora en nuestra vida, iba a decir naturalmente, pero en nuestra naturaleza sí, luchamos y ese es nuestro problema. Pero si realmente Dios ha hecho la obra en nosotros, lo lógico es lo que viene a continuación. De la misma manera que lo hace en Romanos. La carta de los Romanos, una carta muy profunda, ocupa Pablo 11 capítulos para hablarnos acerca de las verdades y doctrinas tan profundas, ¿no?, respecto al pecado, respecto a la salvación, a la gracia de Dios, a la elección, y nos dice 11 capítulos, y cuando llega ahí al final del capítulo 11 dice, ¿quién puede comprender todas estas cosas? Y dice esos versículos, 2 versículos que son conocidísimos para nosotros ahí en Romanos capítulo 12, ¿no?, cuando dice, ¿así qué? ¿No? O sea, Pablo ocupó 11 capítulos para decirnos esto. Os ruego, de la misma manera, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Capítulo 12 es la respuesta a los 11 capítulos que tenemos ahí en Romanos, de la misma manera aquí en Efesios. Lo que comienza a decir Pablo aquí es el resultado de comprender profundamente quiénes somos en Cristo, cuando nuestra identidad está basada en Jesucristo y no en una religión, no en una forma de credo, no, en mi caso, en mi llamado pastoral. Yo soy pastor, yo soy abogado, yo soy lo que sea, yo soy mamá, yo soy papá. Lo que no debemos olvidar que el plan último de Dios es la iglesia. Y en la iglesia está compuesta ¿de qué? De personas casadas, de personas solteras, de personas viudas, de personas, sí, también de personas divorciadas, sí, también. De personas dañadas, heridas, que por la gracia de Dios. Pero no se olvide lo que dice Pablo en 1 Corintios. Ni los fornicarios, ni los idólatras, y comienza a dar una lista, heredarán el reino de Dios. ¿De acuerdo? Esto erais vosotros, pero ya habéis sido limpiados. No nos olvidemos, como dice Isaías, no olvidemos el hueco de la roca de donde nos sacó el Señor. Pero no para quedarnos allí, sino para ver su gracia y su gloria en el día de hoy. Entonces el plan definitivo de Dios no es una familia en particular. Yo lo digo de manera peyorativa. No es la familia Ingal el plan de Dios para la humanidad. No todos llegan ahí. No sabemos si Pablo, algunos dicen, no, Pablo era casado, era viudo, era soltero. No sabemos. No sabemos, realmente no sabemos. O sea, el plan de Dios no es un estereotipo de cristianismo. Es la iglesia. Y la iglesia está compuesta muy, muy diversa. ¿Por qué lo hace Dios así? Porque quiere también allí, en medio de nosotros, ¿no?,
trabajar para que su iglesia sea santificada, como ya lo voy a decir más adelante en capítulo 5. Limpiada por la palabra, pero en el contexto de ¿cuál? No de siendo yo una isla ahí, o yo y mi familia, sino en el contexto de la comunidad. Como dice, y leíamos la semana pasada, cuando dice allí en el capítulo 3, versos 17 y 18, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender que viene después, con todos los santos. Ese es el contexto en el que Dios está trabajando hoy, porque ese es su plan. Ahora, ¿cuál es el ruego de Pablo? Pablo nos dice, os ruego que andéis, y aquí es donde nos dice esta idea, bueno, de andar, ahora de ponernos de pie y comenzar a caminar. Esta idea de andar, Pablo la menciona, creo que aquí tengo mis notas. Esta idea de andar se menciona por lo menos 8 veces, ¿no? En Efesios, solamente en la carta de Efesios, esta idea de andar se menciona 8 veces, lo vamos a ver más adelante, que debemos de andar en amor, que debemos de andar como hijos de luz, pero esta idea de andar, que literalmente significa caminar, es una mala traducción, pero transliterar sería como caminar alrededor, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos, todos los ámbitos y aspectos de nuestra vida. Pablo está diciendo, yo os ruego, ¿no?, que viváis en todas las áreas de vuestra vida. ¿De qué manera? Dice ahí, como es digno. Como es digno. Ahora, ¿qué significa esta idea? ¿Qué significa esta idea de andar como es digno? Sin duda, cuando nosotros viene a nuestra idea esta palabra de dignidad, ¿no?, probablemente pensemos en méritos, ¿no?, en obras, en lo que yo tengo que hacer para ser digno de, ¿no? Sin embargo, acá la palabra digno nos está hablando de, literalmente también significa la idea de equilibrio, de estar acorde a. Y es precisamente eso lo que está tratando de enseñar precisamente a partir de ahora esta carta. Hemos visto, tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén, lo dice ahí, Efesios 1:3. Hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es don de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Nos está diciendo todo lo que somos, y este es un lado de la balanza, ¿verdad? Ahora, el otro lado de la balanza, ¿qué es? Bueno, nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida. No solamente lo interior, mi espíritu. Me gusta, hay un libro, nuevamente siempre recomiendo libros, un libro se llama Renueva tu corazón, de Dallas Willard. Hay cosas interesantes, como siempre, hay otras cosas que uno podría obviar, pero me gusta cómo él plantea cómo está compuesta nuestra naturaleza, porque a veces decimos, bueno, somos bipartitos, somos tripartitos, ¿cómo es? ¿Cuál es la esfera de nuestra mente, de nuestro espíritu? Y él, es interesante que pone al alma como la membrana celular de alguna manera de todo nuestro ser, ¿no? Donde nos afecta lo físico, desde nuestro ámbito espiritual, nuestras emociones, ¿no? En el centro habla de nuestra voluntad, porque de allí es donde se expresa lo que sentimos físicamente, lo que sentimos emocionalmente, lo que sentimos en nuestro espíritu. Pero el alma de alguna manera es todo lo que rodea. Por eso el salmista dice, ¿cómo dice el salmista? Como el ciervo bravo por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma. De vuelta, otra recomendación, los que tienen YouTube, busca ahí, hay un ministerio que se llama Bible Project, ¿no?, o Proyecto Biblia, y grafican, ¿no?, por medio del audiovisual a distintas enseñanzas, distintas palabras. Y cuando habla de alma, nefesh, ¿qué significa? Es muy interesante cómo lo propone precisamente, porque habla de esto, todo nuestro ser. Creo personalmente que Pablo no deja de tener la misma idea aquí. Cuando dice, ruego que andéis como es digno, ¿no? Y aquí nos dice, os digno de acorde a lo que fuisteis llamados. ¿Y cuál es el llamado que nos ha hecho Dios? Antes éramos cercanos, ahora somos... O sea, antes estábamos lejanos, ahora estamos cercanos. Antes éramos hijos de ira, dice ahí capítulo 2. Ahora somos hijos de Dios. De vuelta,
no lo que hacemos, sino quiénes somos. Entonces Pablo nos está diciendo y nos está rogando, nos está haciendo un desafío, nos está haciendo despertar no solo nuestra conciencia, sino nuestro espíritu para que afecte a nuestra voluntad y podamos examinar y ser conscientes de, a ver, ¿quién soy yo en Cristo? No tengo que vivir en todas las áreas de mi vida de acuerdo a lo que soy. La pregunta es, ¿estoy viviendo de acuerdo a lo que soy? ¿Estoy viviendo no dignamente de que, oh, Dios me va a hacer un like, ¿no? Y me va a decir, sí, qué bueno, qué santo que eres. No, estoy viviendo equilibradamente, acorde a lo que ya soy. Porque no he hecho nada para todo esto, de mi posición en Cristo, ¿sí? No he hecho ninguna cosa. Porque no puedo hacer nada. ¿Estoy viviendo así también? Ahora, para poder equilibrar, de alguna manera, para poder expresarlo, esa balanza, es interesante que nuevamente Pablo va a recurrir a conceptos que no tienen que ver con lo que normalmente hacemos énfasis nosotros en hacer, ¿no? Y podríamos decir quizás, bueno, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces comenzá a orar, comenzá a leer, comenzá a ofrendar, comenzá a congregarte, comenzá a hacer un montón de cosas que algunos le llaman, ¿no?, las disciplinas espirituales, los medios de gracia, el nombre que le quiera poner usted. Todas estas cosas. Y Pablo no, Pablo ocupa otros conceptos. Fíjese, ¿cuáles son? Os dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, están unidas estas ideas, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y esto que está aquí nos establece el punto de lo que está diciendo Pablo y que queremos decir hoy. Porque Pablo nos está desafiando ahora al comenzar esta segunda parte, que es netamente práctica. Nos dice que no se trata tanto de lo que yo hago, aún incluso que no se trata tanto de mis habilidades. Pero cuando uno va a postular un trabajo, a uno le dicen, bueno, ¿cuáles son tus habilidades? Hoy día se habla incluso de las habilidades blandas, que tienen que ver incluso quizás un poco con lo que vamos a hablar hoy. Pero aún vemos que estas cosas son producto de lo que ya somos en Cristo. Entonces no se trata tanto de mi habilidad o mis habilidades, sino se trata del carácter. Cuando el Señor nos está desafiando a vivir en toda nuestra área en todas nuestras áreas de vida, de acuerdo a lo que ya somos, no hace una apelación a mis habilidades, aún incluso a mis dones. Va a mencionar a los dones, algunos piensan que sí, otros que no, más adelante, en el mismo capítulo 4, que Cristo dio dones a la iglesia, o lugares de ministerio allí, pero no hace alusión a eso todavía, sino al aspecto y la importancia del carácter, para que lo que es resultado, o todo lo que nosotros podamos hacer, sea fruto, o sea de alguna manera filtrado por el carácter. Y carácter, no nos confundamos, no tiene que ver cuando dicen, esta es una persona de carácter. ¿Lo ha escuchado alguna vez o lo ha dicho? Bueno, está equivocado, ¿no? Carácter tiene que ver con esa imagen impresa. Incluso esta palabra así, literalmente carácter, en el griego, la que se ocupa ahí en Hebreos capítulo 1, cuando nos dice que Cristo es la misma imagen de Dios, ¿no? Así cuando usted pone, ¿cómo se llama aquí? Yo digo un timbre siempre en Chile. ¿Cómo se llama esto que uno pone? Un sello. Bueno, un sello, uno ve la imagen y acá está lo mismo que tenemos en el sello. La misma impresión queda allí. Bueno, ¿cuál es la impresión que nos ha dado el Evangelio? Jesucristo. Estamos siendo, Pablo dice, os sufro como dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vaya conmigo, Romanos capítulo 8, un pasaje conocidísimo para nosotros, pero muy profundo. Romanos 8, 28 en adelante, nos dice, y sabemos que los que aman, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito?
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esta semana estuve escuchando una entrevista ahí que le hacen a Paul Tripp en una conferencia donde precisamente se está hablando el tema de la transformación y cambio. Y ahora hace énfasis en lo que hemos estado hablando estos últimos años, ¿no? El trabajo de Dios en el creyente desde que lo salva hasta que lo lleva. Él lo habla, que es muy común en este concepto del ya y el todavía no, ¿no? O sea, que ya somos salvos pero todavía no estamos en la gloria. Todo lo que tiene que ver en este espacio de tiempo se trata de cambio, de constante transformación. Ahora, ¿qué es lo que cambia? ¿Mis hábitos solamente? ¿Cambia mi conducta? Sí, cambia mi conducta, cambian mis hábitos. Pero ¿de dónde tiene que venir eso? De que hay una transformación desde adentro hacia afuera, y donde va a trabajar principalmente Dios es en formar la imagen de Cristo en mí. Cuando le preguntaron, bueno, esto es una frase, una historia que no está, ¿cómo se dice? Corroborada, pero se dice que alguna vez le preguntaron a Miguel Ángel cómo pudo hacer esa tan preciosa escultura de mármol, ¿no? Y dice, bueno, todo lo que no se parecía, creo que fue la estatua de Moisés, ¿no? De mármol que hizo allí Miguel Ángel. Dice, ¿cómo hizo todo esto? Bueno, todo lo que no se parecía a Moisés lo fui quitando del medio. Bueno, todo lo que no se parece a Cristo, por medio del Evangelio y por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, Dios lo va cincelando. ¿Por qué? Porque hay mucho que no se parece a Cristo en mí. Hay mucho que no se parece. Hay mucho que aún el Señor tiene que quitar en mi vida. ¿Y sabe qué? No va a terminar. Hasta que el Señor no nos lleve, no va a terminar ese trabajo. Pero es un trabajo que hace Él. Y va formando en nosotros el carácter de Cristo. Por eso es que menciona primero estas dos cosas: humildad y mansedumbre. Mateo 11, cuando Jesucristo, creo que de las pocas veces que hace una referencia de sí mismo, de quién es Él, dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Y ahí nos dice cómo es Cristo. Yo sé que muchas veces nos encontramos en la disyuntiva de, bueno, ¿está bien esto? Porque hay cosas que la Escritura es clara, es prescriptiva. Nos dice, huid de la fornicación. No tenemos que preguntarnos si tengo que quedarme o no tengo que quedarme. Ahí tengo que correr, ¿verdad? Amén. Esperemos que comprendamos las cosas claras que tenemos en las Escrituras. Hay cosas que la Escritura también permite congregados. No debe preguntarnos si está bien ir a la iglesia, ¿no? Nos dice que tenemos que congregarnos. Pero hay cosas donde el Señor nos llama a aplicar el discernimiento. Y muchas veces la pregunta es, ¿qué haría Jesús? ¿Lo ha dicho usted alguna vez? Yo también. No sé si es la mejor pregunta. Quizás la más cercana a esa o mejorada sería, bueno, ¿qué hizo Cristo? Porque tenemos el relato de lo que Él hizo. Pero allí es donde es importante el carácter, que esté moldeado conforme a Cristo. De vuelta, una salvedad: no confundir personalidad con carácter, ¿no? La personalidad es algo intrínseco al ser humano. El Señor nos creó de una manera individual, única, que es diferente a los demás. Gracias, porque lo hizo así. Imagínense, todos tenemos la misma personalidad, estaríamos de los pelos acá. Pero Dios nos creó con una personalidad, y hay personas que son más retraídas, otras son más expresivas. Hay personas que son más detallistas, otros son más, podemos decir, panorámicas en su observación de la vida. Y eso es una personalidad. No nos podemos quejar por eso. Quizás nos podrá afectar porque yo soy diferente a otro. Y quizás en la vida conyugal nos podemos lidiar allí, ¿no? En estas diferencias. ¿Sí? ¿Qué se entiende por mansedumbre? Ahora vamos a ver cuál es la idea de mansedumbre, ¿no? Porque la Real Academia Española dice condición de manso. Es muy claro la Real Academia, gracias. Y cuando vas a condición de manso, proviene del latín medieval masía. Cuando vas a lo que es masía, alguien que trabaja en tareas agropecuarias. ¿Sí? El último orejón del carro.
Sí, es interesante la palabra que se ocupa en el original y ya la vamos a presentar, porque precisamente es una palabra compuesta, ¿no? Y que tiene esta idea de... Incluso algunas versiones antiguas, creo que en una versión española muy antigua hablaba de gentil, ¿no? De gentileza. Pero para aclarar ya el punto, en otras porciones de la Escritura, cuando nos habla también acerca de la templanza, ¿no? Nos habla de esta idea de manso. Ahora, principalmente la idea de mansedumbre no es esa idea pusilánime de la gente, ¿no? Que, como diríamos, mira, qué mansa esa persona. Quizás diríamos que es media mensa, ¿no? La idea de mansedumbre es fuerza bajo control. Si usted tiene, nosotros tenemos los autos, se dice tienes tanto X caballos de fuerza, ¿no? Pero el caballo, a no ser que sea medio loco, no anda desbocado por allí, ¿no? Usted lo ve, es un animal que se puede amansar, precisamente, ¿no? Si está salvaje, bueno, anda ahí, a su fuerza. Pero se puede amansar, se puede controlar. Entonces la idea de mansedumbre es eso. Cuando... Muy oriental. ¿Sí? Esta idea de fuerza bajo control. ¿Jesucristo fue manso? Sí, aun cuando estaba volcando las mesas del templo. Él no dejó de ser ese hombre cuando dice, aprende de mí que soy manso y humilde. Se dice, ¿quién fue el hombre más manso en la tierra? Aparte de Cristo se habla de Moisés. Y yo veo a Moisés bajando del monte Sinaí y ve ese becerro, lo hace derretir y se los hace comer a aquellos que estaban adorando allí, que no quisieron pasarse del lado de Dios. Ese hombre era manso. La mansedumbre hace lo que tiene que hacer, pero no se descontrola. No, ya vamos a ver más adelante cuando nuestro carácter se descontrola, ¿no? O no está controlado. Y aquí la idea de mansedumbre es precisamente esa. Cuando todo aquello que Dios nos ha dado está controlado no por mí, no por mi ira, no por mi enojo, no por mis heridas, no por mi pasado, no por mis ideas, no por mis gustos, sino que controlado por Dios. Cuando menciona a Cristo allí en Mateo 11, aprended de mí que soy manso y humilde, ¿cuál es el ejemplo que ocupa? ¿Se acuerdan? Hay una imagen ahí muy clara en Mateo 11. Yo se lo quiero leer bien en el pasaje, porque yo no me lo sé de memoria. Pero en Mateo 11, dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¡Ay, qué lindo Señor! Me va a poner en un futón, en un diván allí. No, ¿qué dice? Llevad mi yugo. ¿Por qué? Usted sabe cómo, por lo menos yo lo aprendí en el sur de Chile, a los bueyes siempre ponen un buey grande, maduro, con uno que recién está empezando. ¿Por qué? Porque aquel que ya sabe y tiene más fuerza va a dirigir el yugo hacia donde él quiere y va a dirigir a aquel que está llevando. Por eso Cristo dice, llevad mi yugo. Yo estoy en un lado y tú tienes que estar en el otro. ¿Quién dirige allí? Cristo. Entonces cuando dejamos que Cristo dirija nuestro yugo, sí, porque estamos atados a Cristo, ¿no? Es lo que está diciendo Efesios 1, 2 y 3. Estamos posicionalmente en Cristo. Y Pablo lo dice, yo lo ruego como prisionero en el Señor. ¿Por qué? Porque estoy atado. Pablo estaba literalmente atado a cadenas a otro hombre. Pero el Señor, Pablo dice, eso no me importa, yo estoy atado en un yugo con mi Salvador. Por eso, hermano, les dice, os ruego que andéis de acuerdo a todo esto, con toda humildad y mansedumbre. Porque no se trata de mi habilidad, se trata del carácter. ¿Y está siendo mi carácter humilde? Cuando habla de humildad podemos ir ahí a Filipenses, que nos enseña un poco acerca de la humildad. No es una idea de expresar lo que es, o una definición de lo que es humildad, pero nos habla un poco de lo que podemos entender respecto a la humildad. Cuando nos dice nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea que yo valoro y pondero a los demás como superiores a mí. ¿Es esa tu actitud? Cuando ves a tu hermano que es más débil que tú.
Cuando ves a otro que quizás puedes decir, bueno, yo soy mejor que él, míralo. Por eso, hermano, no se trata de llevar adelante el plan de Dios con mis habilidades. Si hay un ejemplo que a mí me desafió a involucrarme en el ministerio, fue el ejemplo de los leprosos ahí en Reyes. ¿Se acuerdan? Estaba todo destruido, los leprosos vivían afuera de la ciudad. Y dijeron, mira, si nos quedamos, la ciudad estaba sitiada, estábamos muriendo dentro de la ciudad. Y decimos, si nos quedamos aquí vamos a morir. Si vamos a la ciudad, vamos a morir porque están muriendo allá. Si vamos al campamento de nuestros enemigos, y probablemente vamos a morir también. Entonces, por lo menos vamos a ver qué es lo que pasa. Si vamos a morir aquí sin hacer nada, hagamos algo. Entonces van al campamento y vemos que ya los enemigos habían huido. Entonces comienzan a tomar el botín y comienzan a comer y después dicen, no, esto está mal, tenemos que ir a la ciudad y avisarles que ya la ciudad ya no está sitiada. ¿Sabe quién ocupó para traer la buena noticia a la ciudad? Las buenas nuevas, a los leprosos, lo más despreciado de la sociedad. Eso es lo que quiere usar el Señor. Eso es lo que Él usa. Cuando nosotros dejamos de darnos valor a nosotros mismos, ya sea por lo que hemos hecho en el pasado, por lo que hacemos ahora, por nuestras buenas acciones o por nuestra habilidad o por nuestro conocimiento. El humilde comprende lo que significa lo que hizo Cristo por nosotros. Por eso el contexto ahí en Filipenses, cuando dice nada hagáis por contienda, ¿de qué viene a hablar después? Así como Cristo se despojó de todo y se humilló hasta lo sumo, siendo obediente hasta la muerte de cruz, tomó forma de hombre, lo más humillante. La pregunta es usted, no es si acaso usted es humilde, sino acaso usted comprende la humildad. Pues si dice, ¿usted es humilde? Sí. Bueno, ya, ahí se acabó la humildad. Mi carácter está siendo formado. Estoy dejando que Cristo dirija el yugo al cual Él me ha invitado y al cual yo he aceptado voluntariamente. O estoy renegando con el Señor diciendo, no, mira Señor, ¿por dónde me llevaste? El Señor no dice que va a ser de maravilla el camino, pero dice que va a estar con nosotros, amén, y que Él va a dirigir. Por eso, hermanos, es importante no olvidar que no se trata de mis habilidades, sino el carácter. Y ese carácter tiene que estar siendo moldeado conforme a Cristo. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, con toda humildad y mansedumbre, que ya lo mencionamos, que es esta idea de fuerza bajo control, porque Él se está controlando. Él está controlando todas aquellas cosas que nosotros aún quisiéramos hacer. Pero hay otro y el último concepto. Podríamos quizás hacer alusión a la paciencia. Aquí, que la palabra para paciencia, la que ocupa aquí Pablo es la de ánimo largo. Hay otra que es de aguantar ahí abajo, o jupomone, ¿no? Ahí el aguante abajo de la que ocupa Santiago capítulo 1, ¿se acuerda? Puede tener por sumo gozo cuando hay diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, que es ese aguante allí. No, aquí habla de macrotumia, de longanimidad, aparece en otras versiones, en otras porciones de las Escrituras, de este ánimo hacia los demás, ¿no? De aprender a contar, ¿hasta cuánto? Uno dice 10, otro dice 100, otro dice 1000. Bueno, a saber, y acá el verbo que está aquí, porque ocupa sustantivo, humildad, mansedumbre y paciencia, pero hay un verbo aquí, dice, soportándoos con paciencia. Y la idea de soportar no es la idea de que yo me aguanto, como decimos acá en buen uruguayo, me tengo que bancar a estas personas, ¿no? Sino que es la idea aquí de ser el soporte, de sostenerse. Lo vimos el otro día en el retiro de matrimonio, ¿no? Cuando hablamos de esta idea de sufrir, ¿no? Que el amor es sufrido, que soporta, ¿no? El amor todo lo soporta, pero no es que lo aguanta todo, sino que así como esto, yo tengo mi Biblia, está soportada sobre este púlpito. ¿Para qué? Para que yo la pueda tener en alto. Y el Señor quiere que en toda nuestra área de vida nosotros andemos
con toda humildad y mansedumbre, sosteniendo de alguna manera, porque dice después más adelante, los unos a los otros en amor. ¿Cómo podemos sostener a otros en amor? Con paciencia. ¿Y eso cómo se forma en nuestra vida? Bueno, el Señor nos va a poner a personas quizás difíciles de amar, que hay de vuelta a otro libro recomendado, de Chuck Del Go. Yo participé en una orquesta por muchos años y siempre yo tocaba trompeta. Normalmente en una orquesta el solista es el violinista, ¿no? Aunque a veces hay conciertos para trompeta, hay conciertos para corno, pero normalmente muchas de las piezas, incluso si no hay un solista, cuando entra el director, usted ha visto un concierto, ¿a quién saluda el director? Al primer violín, y todos quedamos así. ¿Y yo? ¿Por qué el primer violín? Bueno, la mayoría de las piezas exaltan ahí al violín, ¿no? Y bueno, hay 50 tipos, personas, músicos, instrumentos, sosteniendo y soportando, ¿para qué? Para que el violín pueda brillar. Entonces eso quita el egoísmo. Deja de lado toda esa individualidad que quiero yo. ¿Por qué? Porque estamos en el contexto de un cuerpo y somos miembros de un cuerpo. Y hay otros que van a brillar más por su posición, por su tarea, por sus dones. Era el problema en Corintio. Nosotros queremos estos mejores dones. Sin amor, eso no tiene ningún valor. Y el amor todo lo soporta. ¿Cuánto de esto puedo identificarme? O el Señor me está desafiando. Tenemos que andar, pero no nos pongamos locos a hacer cosas. Examinemos primero cómo está siendo moldeada nuestra vida. ¿Cuánto dejamos que Cristo trabaje con martillo y cincel en mi corazón, en mis pensamientos, en mis emociones? Todos los que estamos aquí hemos sido heridos de alguna manera en nuestra vida, en nuestro pasado, por quien sea, personas cercanas, personas lejanas, o aún por nosotros mismos. ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Determina quiénes somos? ¿Nos impide madurar? ¿Afecta nuestras emociones? Sin duda. Pero ¿sabe? Cristo y el Evangelio también pueden trabajar allí en mis emociones. Es que a mí no me gusta eso. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta eso? ¿Te has puesto a pensar? ¿Estás dejando que Cristo moldee tu vida? Y por último, dice, solícitos en guardar. Porque cuando prestamos atención a nuestro carácter, entonces nuestra actitud va a ser ¿cuál? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el tema aquí en el verso 3? La unidad. Y la idea de solícito en la palabra allí literalmente significa pies rápidos. Esta idea de tener disposición, de procurar, de ser diligente. Esta palabra en Pedro dice con toda diligencia cuando habla. ¿Por qué? Porque tenemos la predisposición no a hacer la unidad y sacrificar lo que sea para estar unidos, no, sino que a guardarla, a proteger la unidad, porque ya está hecha. Y lo vamos a ver la semana que viene. Cristo ha hecho la unidad. ¿De qué? Judío, griego, uruguayo, chileno, morochos, negros, blancos, amarillos, marrones, viejos, niños, grandes, familias, esposos, viudos, solteros, divorciados, todos. Estamos en un cuerpo y tenemos que tener la predisposición a guardar esa unidad del Espíritu en el vínculo. Ahí ocupa una palabra como lazo, ¿no? Así como, a ver, ¿cómo rodeamos, cómo unimos todo esto? El vínculo, el lazo que puede generar y proteger esta unidad es la paz. ¿Y quién hizo la paz? Es Cristo. Lo vimos anteriormente en capítulo 2. ¿No? Cuando hablamos acerca de la reconciliación, que no se trata tanto de nuestras diferencias, porque somos diferentes y mucho, algunos de nosotros, quizá tenemos más cercanía en muchas otras áreas con algunos, pero no se trata de nuestras diferencias, sino que en Cristo tenemos paz para con Dios, con Él y también con nosotros.
Piense, está luchando, intentando llevar adelante el plan que Dios nos ha llamado, que es la iglesia, ¿por medio de qué? ¿Sus habilidades? Van a ayudar, sin duda. Usted tiene habilidades que Dios le dio, otras cosas que ha aprendido en el tiempo y tienen que ser dispuestas al Señor, así como también nuestros dones. Pero ninguna de estas cosas va a tener un valor permanente en nuestra vida y va a traer un fruto a la iglesia si no son el resultado de pasar por el filtro de alguna manera. O esto, estoy aprendiendo matemática en estos meses. Esto es una función, ¿no? Entra la gracia de Dios y allí sale otra cosa. Pero lo que hace esa función ahí es el carácter. El carácter es importante, hermano. No dejemos de olvidar que diariamente Dios está trabajando en formarme conforme a Cristo. ¿A quién va a utilizar? Bueno, si tiene esposo o esposa, probablemente a su esposo o a su esposa como primer instrumento para formar. O sea, su esposo o esposa es un martillo y un cincel. Sí, y eso no siempre es agradable a nuestra vida. Va a formar a las personas que tiene a su lado y por último a las personas que están aquí en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Y a cualquier instrumento que quiera usar Dios, ¿no? Y nos sorprendemos de quienes usa a Dios o de las cosas que usa Dios para formarnos a su imagen. Y mi oración es esta, al igual que Pablo. No sé, yo no entiendo cuáles son los dolores de parto, pero es mi sentir. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y esa es mi oración. ¿Estamos dejando que el Señor forme, que Dios forme a Cristo en mi vida? Es el desafío para examinarnos en el día de hoy. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por exhortarnos, por desafiarnos más bien a examinar nuestra vida. Señor, perdónanos porque muchas veces intentamos hacer tantas cosas y mantenernos activos porque queremos a veces querer devolverte a ti algo o a nosotros mismos o a alguien más. Señor, ayúdanos a que todas esas cosas sí estén en nuestra vida, pero sean el resultado de fruto de que Cristo está siendo formado en nosotros. Señor, gracias porque Pablo nos desafía a andar de acuerdo a lo que ya somos. Señor, gracias porque no tenemos que ir a buscar nada a ningún lugar, que no tenemos que pedir que aún incluso tú nos des algo que nos haga falta ahora. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir como tú nos mandas. Señor, ayúdanos a ser diligentes en examinar nuestra vida de lo que es necesario para comenzar a andar. Humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, para que pueda haber unidad o más unidad en nuestra vida, conyugal, familiar, eclesial. Señor, podamos disfrutar de nuestras diferencias y crecer y madurar. Señor, que podamos comprender que lo que tú quieres de nosotros no es simplemente que podamos hacer, sino que podamos madurar. Y eso se da cuando somos formados conforme a Cristo en nuestra vida. Guárdanos a volver al hogar en este tiempo ahora y que podamos seguir meditando en tu palabra, Señor. Te lo rogamos en nombre de Cristo. Amén. Amén. Señor le bendiga. No se vaya sin despedirse. Nos vemos el miércoles 19 horas.